en un día muy especial, enseñando el Evangelio de Lucas, las tentaciones de Jesús. En esta mañana el título de nuestra conferencia se llamará Secretos de las Tentaciones, porque vamos en esta noche a entender el mecanismo de cómo el diablo nos ataca tentándonos. Dice en el Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí en la primera tentación, donde el diablo ataca a Jesucristo, el intento o la razón de este ataque fue provocar a Cristo a que usara su poder y habilidades sobrenaturales para satisfacer una necesidad física legítima. Vuelvo a repetir, el diablo tentó a Cristo para que Cristo usara su poder, sus habilidades sobrenaturales, por lo cual le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, tú tienes el poder de hacer que esta piedra se convierta en una torta de pierna. Y el diablo quiso que Cristo usara estos poderes y estas habilidades para satisfacer una necesidad física absolutamente legítima. Cristo se encontraba después de 40 días hambriento, y él poseía el poder para crear comida. Lo vimos cómo multiplicó una vez a los panes, y de un solo pan y algunos peces hizo cientos y miles de panes. Pero si Cristo hubiera usado este poder que él tuvo, y que lo usó, síganme con cuidado, para poder bendecir a la gente y no a él. Si Cristo hubiera usado el poder para satisfacer su necesidad física, hubiera usado este poder ilegítimamente, porque su poder no se lo había otorgado Dios para que lo usara en su persona. Esto es asombroso. Sino para demostrar su deidad como el Hijo de Dios. Y ni siquiera cuando lo arrestaron en Getsemaní, y cuando los discípulos dijeron: bueno, ahorita solamente les dijo: yo soy, y se cayeron los soldados para atrás. ¿Cómo es posible que lleguen y él cruce las manos y lo arresten y se deje llevar como una oveja en medio de sus verdugos, a que le pongan las manos en la cruz, a que le levanten de la cruz, y a que la cruz lo reten todavía y lo tienten diciéndole: si eres el Hijo de Dios, usa tu poder y bájate de la cruz? Ni siquiera en la cruz del Calvario Cristo usó su poder para poder ayudarse a él mismo. Si Cristo hubiera usado este poder, estaría confiando en él mismo y no en el Padre. Hubiera actuado independientemente del Padre. Estaría enseñando que nosotros también, pongan atención, podemos usar los dones que Dios nos ha dado y las habilidades que Dios nos ha dado para nosotros mismos, o para demostrar exhibicionistamente o de una forma exhibicionista cuán espirituales somos nosotros. Veamos rápidamente en el Evangelio de Juan capítulo 5 estas verdades, para que entiendan ustedes más y más profundamente la persona del Hijo de Dios. En Juan 5, versículo 19, Cristo comienza a hacer revelaciones asombrosas. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, no puede, otra vez enfatizo y subrayo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ya lo vieron? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que
antes de que Cristo se acercara y fuera guiado por el sentimentalismo de ver una mujer sin dinero y Cristo le diera una limosna, antes de que Cristo se acercara y le pusiera las manos a un enfermo, Cristo nunca fue guiado por sus emociones, no lo guiaron sus sentimientos. Antes de que Cristo hablara, antes de que Cristo echara demonios, antes tenía él que ver que el Padre lo hiciera, para que cuando el Padre le diera la luz verde, él lo podría hacer. Cristo baja del cielo y no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2. Esto significa que cuando baja al mundo y nace a través de una mujer, baja como un hombre. Él era Dios, pero se pone debajo del Padre. No estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo. No se despojó de su deidad, se despoja de sus prerrogativas, de lo que estamos estudiando, de no usar sus poderes. Y yo soy Dios y puedo hacer esto y hacer que esa persona caiga y satisfacer mis necesidades, porque Él venía a hacer la voluntad de su Padre, a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vean ustedes ahora el versículo 30 del mismo capítulo 5 de Juan. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Otra vez lo vuelve a repetir. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ni siquiera cada vez que Jesús decía, fariseos hipócritas, o cada vez que Jesús decía, tu fe te ha sanado, o cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nada de lo que salió de la boca de Jesús salió de él. El Padre dentro de Jesucristo le decía lo que tenía que hablar, le decía lo que tenía que hacer. El Cristo tampoco, escuchen esto, Cristo nunca sanó a un enfermo, Cristo nunca echó fuera un demonio. Fue el Espíritu, el Padre dentro de él, el que hacía las sanidades y el que echaba fuera los demonios. Jesús dijo, yo por el Espíritu de Dios y por el dedo de Dios echo fuera a Satanás. Ahora, este modelo que la Biblia nos da de la persona de Jesucristo es para que nosotros imitemos y sigamos sus pisadas. Y para que nosotros comencemos a aprender a nunca actuar independientemente del Padre. Ten cuidado cuando hablas, ten cuidado cuando hablas lenguas, ten cuidado cuando quieres sanar a alguien, ten cuidado cuando quieres empujar a alguien para que se caiga al suelo, para demostrar que eres espiritual. Ten cuidado antes de hacer algo, de estar seguro que eres lleno del Espíritu Santo. Miren ustedes en 1 Corintios 12, la misma lección a la iglesia en cuanto al uso de los poderes, de los dones, de las habilidades que Dios nos ha dado, no para nosotros tampoco. Y esto es un error en el cual la iglesia cayó por muchos años, la iglesia en el mundo entero. Dice en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho en el griego es para el uso de la comunidad, para el bien común de los demás. A cada uno de nosotros nos es dada una manifestación diferente diferentes para el bien de los demás. 1 Corintios 14, versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete
para que la iglesia, ¿qué cosa? Recibe edificación. Y lo vamos a ver más adelante que Pablo dice, por favor, en la iglesia, en la asamblea, no hablen en lenguas. Y si quiere alguien hablar en lenguas durante la asamblea el domingo, porque otras cosas son las lenguas que hablas en tu casa, otras son las lenguas que hablas en las reuniones de oración, en la iglesia, en la asamblea, dice 1 Corintios 14, que no hable nadie en lenguas, más que con 1, 2 y 3 y por turno, y otro interprete. Y si no hay intérprete, cállate y habla para ti mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si llega a la iglesia una persona que jamás ha venido a la iglesia y oye al de junto, va a decir que están locos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las lenguas? No son para demostrar que las tengo, no son para demostrar que tengo el Espíritu Santo, son para edificar a mis hermanos en Cristo. Y si no hay intérprete, no estoy edificando a nadie. Si no hay intérprete, no estoy edificando a nadie. Versículo 12. Así también ustedes, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Para edificación de la iglesia. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La iglesia de Corinto era una iglesia de niños, era un kindergarten, y un hermano hablaba en lenguas, el otro se tiraba al suelo, el otro danzaba como reguilete, llegaba a la cena del Señor, unos se adelantaban a la cena del Señor. Era una iglesia de lo más carnal. Hubo la necesidad de reglamentar los dones espirituales, porque los estaban usando como matracas, como serpentinas, como juguetes, para ellos mismos, para satisfacer su ego. Y por eso les dice Pablo, no sean ustedes niños en la manera de actuar. Dice el versículo 26, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, gloria a Dios, ¿verdad? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Otra vez, para edificación. Así vemos pues que cuando Cristo le contesta a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba enseñando que nosotros tenemos algo mucho más importante que demostrar nuestros poderes o demostrar cuán espirituales somos o usar nuestras habilidades para nosotros mismos, sino que lo más importante para la vida de un cristiano es la palabra de Dios, la comida espiritual. No te preocupes tanto si hablas o no hablas en lenguas, o si tienes el don de lenguas. No te preocupes si tienes dones de sanidad o no tienes dones de sanidad. Preocúpate en comer la palabra. Preocúpate en memorizar la palabra, en ser lleno de la palabra, en meditarla día y noche, que la palabra se impregne en tu vida, que la palabra forme parte de tu vida, de tu sangre, de tu ser, de tu mente, que te acuestes en la mañana, que en la noche cuando te levantes, en todo momento tú tengas la palabra en tu corazón. Y Dios, déjalo a Dios, que Él haga lo demás en tu vida. Pero Dios nos manda que nos preocupemos por la palabra. Juan 6:63, mis palabras, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Cuando yo vivo en este libro y medito en este libro y memorizo este libro y lo formo parte de mi vida y lo guardo en mi corazón, es vida a mi vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa con mi espíritu dentro de mí? Comienza a crecer, comienza a fortalecerse, comienzo a desarrollar espiritualmente y comienzo, cuando tengo dones, a usarlos con sabiduría. Porque ¿quién me da la sabiduría? La Biblia. Una vez llegó una hermana y me dice, hermano, soy profeta de Dios. Le dije, cálmate, Débora. No, hermanos, yo soy profeta de Dios y vengo a esta iglesia que no sé qué tantas cosas porque me mandó el Señor y yo vengo aquí como profeta. Le dije, mi hermana, antes que me diga usted que es profeta, déjame preguntarle, ¿me puede usted decir algún salmo de memoria? ¿Qué? Que si me puede usted decir un salmo de memoria, o me puede usted citar algún pasaje del Nuevo Testamento de memoria, o me puede usted decirme, mire, en Efesios 1 Dios me dio esta revelación. La hermana no sabía ni 3 versículos de memoria y decía que era profeta.
Le dije, hermana, ¿cómo puede ser profeta? La palabra profeta significa no anunciar el futuro, anunciar o proclamar los oráculos de Dios. Entonces, un profeta es una persona que habla la palabra de Dios, pero se ha creído que un profeta es aquel que te dice te vas a casar con fulano de tal, o te va a pasar tantas cosas, o cuando dentro de 20 años tú vas a sacudir el mundo entero y vas a ser el mejor predicador del mundo. Dios nunca nos avienta luz más que escalón por escalón, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, todos estos malos conceptos han entrado y han distorsionado lo que Dios nos ha querido enseñar. Entonces, si tú quieres ser profeta, si tú quieres hablar la palabra de Dios, si quieres ser predicador, si tienes lenguas y quieres saber cómo hablarlas, si tienes el don de sanidad y quieres saber cómo implicar el don de sanidad, vive la palabra antes, sumérgete en la palabra, día y noche. 1 Pedro 2:2, desead como niños espirituales recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Job capítulo 23, versículo 12, escrito más de 1000 años antes de que se escribiera cualquier libro de la Biblia. Job es el libro más antiguo de la Biblia. 650 años antes de Pentateuco existía el libro de Job. Más de 2500 años antes de que Homero escribiera la Ilíada y la Odisea, ya existía el libro de Job. Y en el capítulo 23, versículo 12, Job dice: no está Dios en las alturas, míralo encumbrado las estrellas y cuán elevadas están. Y dice en el capítulo 23, versículo 12: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job, antes de comerse una cecina, unos taquitos de chorizo, enchiladas, sopa, él tenía más que toda esa comida, la palabra de Dios en su vida. El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Todos nosotros necesitamos y tenemos necesidades. Necesitamos comer y tener dinero para comprar comida física. Necesitamos ropa, necesitamos casa, todos necesitamos dinero, necesitamos amigos, trabajo, necesitamos vacaciones, necesitamos también de vez en cuando reconocimiento, un apapacho o un abrazo. Y todas estas cosas son legítimas. Pero si tratamos de satisfacer cualquiera de estas necesidades, de la ropa, la comida, tienes necesidad de un novio, de una novia, de casarte, si tú tratas de alguna de estas necesidades que son válidas y legítimas, satisfacerlas, independientemente de Dios, te saldrás de su voluntad. Te saldrás de su voluntad. El diablo va a venir y oye, ¿qué no es bueno que te cases? Sí, ¿verdad? Pues, ¿por qué no te casas? Es que el diablo nos va a tentar a hacer las cosas. ¿Qué no dijo Dios que comieras? Tu familia no tiene comida, pues ve y roba. Pues si no tienes vestido, ve y vende tu cuerpo para que puedas tú satisfacer y decir que legítimamente has satisfecho tus necesidades. El diablo nos va a tentar a que nos salgamos del tiempo de Dios. ¿No quería el padre que el hijo comiera? Claro, pero no era el tiempo de Dios para que el hijo comiera. Por eso el diablo llegó y lo quiso sacar al hijo antes de tiempo, para que el hijo convirtiera con su poder una piedra en pan y pudiera satisfacer su necesidad sin hacerle caso al Padre que está en los cielos. La segunda tentación, Lucas 4, 5 al 8. Llega el diablo y lleva a un monte alto a Cristo, desde luego, y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Así, en un flashazo, le mostró a Cristo Las Vegas, Cancún, el poder, el castillo de Chapultepec, el dinero, cuentas de banco, como 1000 mujeres ahí danzando como Salomé, etcétera, etcétera. Todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Cristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús le dijo, no es cierto, no son tuyos. ¿Eso dice? Escuchen, Cristo no desmiente a Satanás, porque la Biblia nos enseña que lo que estaba diciendo Satanás aquí, de las pocas veces que Satanás dice la verdad. Satanás, dice 1 Juan 5:19, está completamente controlando el mundo entero. En Apocalipsis 12 dice, Satanás engaña al mundo entero. Ahorita acaba de salir una película que se llama Harry Potter. Es la película más sutil, más tierna, más de $100 millones han entrado con esta producción. Es una multiplicación y una empresa multimillonaria con el propósito de entrar a las mentes de los niños con el espiritismo, la brujería, la telequinesis y todos los fenómenos paranormales disfrazados de Harry Potter. Satanás, así es como actúa Satanás. Él no va a poner una película así con un monstruo horrible, ni mucho menos, sino que va a disfrazarse y va a suavizar la cuestión para que todo el mundo caiga. Sí, mijito, lee Harry Potter. Y en las escuelas les están dando, inclusive los maestros, a sus alumnos a que lean Harry Potter. Cuídense, hermanos en Cristo, porque es la película más diabólica que han hecho desde el siglo XX. Si tú crees que El Exorcista lastimó la mente de muchas personas, cuídate que tu hijo tenga algo que ver con Harry Potter. Estamos sacando un estudio bien profundo para que veas las implicaciones psicológicas de los niños que ya han comenzado a ver el estreno de esta película. Y es algo que va a continuar aumentando. El ataque en este siglo es contra los niños, porque ellos van a formar la generación, ahora en los próximos años, que surja el anticristo. Entonces, Él los tiene que preparar. Cristo le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y no a establecer su reino para siempre. En Juan 18, cuando se entrevistó con Pilato, versículo 36 al 37, respondió Jesús a Pilato. Juan 18, 36 y 37. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Cristo no usó su poder en Getsemaní? ¿Por qué Cristo no se bajó de la cruz? Porque Él venía a morir. Venía a buscarte, venía a decirte, primero quiero que sepas que voy a dar mi vida por ti. Y después cuando Él venga por segunda vez, vendrá a establecer su reino milenial. Pero Satanás, ¿qué quiso hacer con Cristo? Satanás quiso que Cristo estableciera su reino antes de tiempo. Ahí están los reinos, son míos ahorita, te los doy, pero híncate y adórame. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba empujando a Cristo para que pudiera Cristo adorarlo. La única manera que Cristo podría establecer su reino era muriendo en la cruz, librando a los hombres del pecado, la muerte y el juicio. Observamos que Cristo no niega que Satanás tiene el control y el dominio de los reinos y las glorias y los placeres de este planeta. En Juan 12:31 Cristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo, que es un título real. En el griego significa ark, que es un prefijo que implica dominio de realeza. Satanás tiene un título de realeza. Es un príncipe Satanás, es un príncipe caído, pero sigue siendo un príncipe. Y como príncipe tiene millones de seres a su disposición trabajando para él. Tiene principados, tiene gobernadores, tiene soldados rasos, tiene un mundo, tiene un imperio, tiene un reino invisible de las tinieblas con el propósito de hacer que nosotros caigamos en su reino. Y Cristo viene y nos saca de ese reino y nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo, y Satanás ataca ahora a los cristianos para que nosotros tratemos de no ir a la cruz. ¿Qué te va a ofrecer Satanás? ¿Verdad? Te va a ofrecer poder, te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer fama,
popularidad, reconocimiento, placeres, antes de que tú tengas que sufrir por Cristo. ¿Ven por qué nuestra fe tiene que ser probada? Cuando un cristiano recibe a Cristo, ya perdí mi trabajo, por eso fui cristiano, aguántate, el Señor está contigo, es tu pastor, nada te faltará, estás pasando una prueba, es la prueba que tenemos que pasar todos los cristianos. Si pasas la prueba, se te van a abrir las puertas de los cielos, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a bendecir con un hombre. No te cases antes de tiempo, muchacha, muchacho, no te cases antes de tiempo. Satanás te va a empujar para que todo lo hagas antes de sufrir, y no se puede, porque antes de la cruz es el sufrimiento y antes de la gloria es la cruz. ¿Qué condición le pidió Satanás a Cristo para entregarle el control del mundo? ¿Qué condición? Versículo 7, Lucas 4, si te hincas y me adoras. ¿Saben lo que nos revela esto de Satanás? Qué increíble sed de adoración tiene el diablo para estar dispuesto a entregarle el poder, la fama, la popularidad, los placeres de la vida a cualquier persona que se hinque y le adore y le reconozca. ¿Saben ustedes que hace algunos años asesinaron al director y fundador del grupo más famoso del siglo XX llamado los Beatles, John Lennon? Iba bajando de su departamento en Nueva York y se acercó un muchacho y le dio 2 balazos. Cuando tomaron preso a esta persona, al asesino, le preguntaron por qué había asesinado a John Lennon. Y él dijo que él se encontraba en Hawái y era un practicante del espiritismo y del ocultismo. Y voces le susurraron y le dijeron, sin que él ni siquiera conociera a John Lennon, que fuera a tal parte, a tal lugar, a Nueva York, y matara a esa persona con estas características, con el pelo largo, con los lentes redonditos, chiquititos, y le diera de balazos. Guiado por espíritus malignos, mató a este cuate, el fundador de los Beatles. Y John Lennon, un año antes, había dicho estas palabras: yo soy más famoso que Jesucristo. Así lo dijo. Cuando hicieron la canción del submarino amarillo, Yellow Submarine, lo hicieron bajo un viaje de ácido lisérgico, que es el LSD. O sea, lo hicieron en viajes de drogas. Y cuando regresaron de Europa, declararon en Nueva York: nosotros fumamos marihuana y les invitamos a todos a que fumen marihuana. Ellos trajeron las drogas, los Beatles, del oriente al occidente, y la adoración a los gurús, porque nombraron a un gurú como su jefe, la trajeron a América. Y lo siguen adorando y lo siguen alabando como las personas más revolucionarias de la música. Y no hay un grupo que más daño le haya hecho a la juventud que los Beatles. Y a pesar de todas sus canciones disfrazadas que tienen, como Yesterday, all my troubles seem so far away, y ahí están, sí, la canción, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es un garbanzo de a libra, una canción ahí más o menos romanticona, y pues pasa, ¿verdad? Pero comparadas con las otras de las demás, recuerda que todos los jitomates del diablo tienen un gusano. Yo agarro una revista de los Testigos de Jehová de la Atalaya, y qué buenos artículos escriben, que el matrimonio, que por aquí, por allá, y ahí metido con 80 versículos de la Biblia, ahí metidos, enredados y camuflajeados, está la semilla satánica de las herejías. Y así es como el diablo actúa. No te da todo el veneno el diablo al principio, te lo comienza a dar una gotita en tu cafecito diario, una gotita, para que de una forma imperceptible tú comiences a pensar ya como él y a aceptar las condiciones que él te manda. Y a todos los grupos, los Rolling Stones, los Judas Priest, los cantantes, Michael Jackson, miren lo que el diablo le dio, lo hizo el rey del pop, a Madonna, la reina del pop, pero vean cómo acaban. Eso es lo que tenemos que ver, cómo acaban. El pobre Michael Jackson, nadie sabe ya si es hombre o mujer, o marciano o venusino. La otra muchacha hace una semana intentó matarse otra vez, vuelta a casar como 4 o 5 veces.
Cuando traía crucifijos, Madonna colgando en sus bailables, le preguntaron, oiga, ¿es una Madonna? ¿Usted es muy religiosa? Y contestó, no, me gustan los crucifijos porque me gusta traer hombres desnudos colgando conmigo. Y se creen estos hombres porque tienen ahí, llenan un estadio y se enloquecen todos con drogas y con sexo y con sensualidad, se enloquecen y se creen dioses. ¿Por qué? Porque el diablo les está dando lo mismo que le ofreció a Cristo. Poder, fama, popularidad, mujeres. Miren cómo murió Jim Morrison, el director de los Doors, en un sobreviaje psicodélico que ya no era él jamás. ¿Por qué? Porque es el precio que el diablo paga. La paga del pecado es la muerte. Les conté el caso que tuvimos en Santa Marta Catitla, en la penitenciaría. Vamos allá cada 15 días a las prisiones aquí en México a visitarlos. La Secretaría de Gobernación nos otorgó un reconocimiento al hermano Gustavo González, que es el director de las prisiones aquí de Villanueva, y un reconocimiento de que Villanueva estaba haciendo algo por los presos en México. Hace más de 10 años visitamos las prisiones. La última vez que fui en Santa Marta Catitla, veo un señor de 53 años, llore y llore y llore. Ahora hasta una capillita construyeron ya en Santa Marta, donde ya tenemos una iglesita ahí. Y ahí cada servicio, cada domingo, más de 100 presos ahí en el servicio. Y este señor se levanta, llora y llora, y le pregunto, ¿quién eres tú? Me dice, yo era el contador de uno de los carteles de drogas más grandes de México. ¿Y por qué estaba empapado en droga, en llanto? Y me dice, porque cuando tenía yo 42 años, hermano Alducin, yo era un contador público. Y llegó un amigo mío y me invitó que si podía hacer unas tranzas, que no sé qué tantas cosas, y me dieron $10,000 y me gustó porque debía las 2 letras de mi. $50,000 y sin que yo supiera me fui metiendo y me fui metiendo y me fui metiendo y cada vez yo anhelaba más el dinero, podía comprar más cosas con el dinero y llegó el momento en que no me pude zafar y me di cuenta que era contador o llevaba libros dobles de uno de los carteles de las drogas más famosos de México. Y finalmente lo agarraron hace como 2 años y le echaron 47 años de prisión. Y me dice, tengo 52 años y lloro porque hubiera sido mejor haber comido frijolitos refritos y haber vivido en un jacal y haber vivido en una pobreza con mi amor, con mis hijos que me extrañan y con mi esposa a quien tanto amo, que haber querido ambicionar el mundo y haber caído en esta trampa y haber marcado mi vida para todo el destino de mi vida hasta que el Señor venga por nosotros. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Salomón escribió, más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos ambicionando fueron traspasados de muchos dolores. No ambiciones para ti grandezas, dice la Biblia. No quieras fama, no quieras popularidad, no quieras salir de tu estatus ilegítimamente. Si Dios te bendice y todo viene con la bendición de Dios, gloria a Dios. Pero tú no te vendas, no te prostituyas, no caigas en la trampa, porque el diablo también te tentará a ti, así como lo hizo con Jesucristo. Te ofrezco todo si te hincas y me adoras. Y la última tentación, Lucas 4, del 9 al 12, le llevó a Jerusalén. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Salmo 91:11. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nunca el diablo es más diabólico que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Cualquier persona piensa que al ver una persona con la Biblia ya es cristiano. Déjame decirte algo, el diablo cita la Biblia de memoria. Los testigos de Jehová se saben la Biblia. Los mormones citan la Biblia. Hay religiones
que citan la Biblia. Sin embargo, nunca la Biblia es un arma más poderosa en las manos de Satanás que cuando la Biblia se cita pervertidamente, distorsionadamente y adulteradamente. Vean en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, lo que escribe al respecto el apóstol. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice? Tuercen. Repito, los indoctos son las personas que no tienen un conocimiento panorámico, general, armonioso de la palabra de Dios. La Biblia son 66 libros. Si yo me pongo a enseñar Apocalipsis o a querer interpretar Apocalipsis sin antes haber estudiado Daniel y Ezequiel, voy a enseñar herejías. Si yo trato de enseñar Efesios o trato de entender los evangelios sin nunca haber estudiado Romanos, que es la base, la columna vertebral de la doctrina cristiana y el libro con más doctrina cristiana que existe, si yo no he estudiado Romanos, no puedo interpretar los demás pasajes de la Biblia, porque no tengo fundamentos. Entonces, así es el problema que existe con muchas ovejas, que van a un seminario, y van a esto de aquí, y van para allá, y van para... Es como una casa, y le pones la ventana a tu casa, y le pones el techo, y le pones todo, y no tienes el piso de tu casa. Entonces, hay que comenzar con los fundamentos, con la doctrina. Necesitamos estudiar la Biblia sistemáticamente, metódicamente. ¿Para qué? Porque es peligrosísimo desviarnos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, y también, por favor, fíjate de no poner líderes jóvenes, no jóvenes cronológicamente, sino jóvenes espiritualmente, porque caen en la soberbia. Y creen que porque ya tienen el don de enseñar la palabra y porque pueden predicar, ya pueden hacer lo que quieran, y caen en la soberbia y el diablo les pega y caen en la condenación del diablo. Son años de pruebas y de estudio para trazar bien la palabra de verdad, y nunca nos acabaría la vida de seguirle estudiando. Una vez me presentaron una vez en un programa de televisión el señor Alducin, maestro de la Biblia, y les contesté: quítemelo de maestro, soy estudiante de la Biblia. Porque es lo que seremos toda la vida, seremos estudiantes de la palabra de Dios. Nunca jamás podremos llegar al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. ¿Qué manera de torcer las escrituras del diablo? Mira Jesucito, súbete de arriba, ahora échate un clavado. Porque... y que le cita la Biblia, está escrito en el Salmo 90, 91, que si tú te avientas, los ángeles te van a detener para que no te pase nada. Claro que Dios guardaría siempre a su Hijo Jesucristo, pero esta escritura que el diablo estaba citando no era para ser usada en el caso específico en el que se encontraba Jesucristo. Dios jamás nos da su poder, ni se lo dio a su Hijo, para que se exhibiera públicamente como en un circo, o para causar sensación. A ver, ahí les voy, el clavado, y todo el mundo hubiera visto a Cristo aventarse y descender y no arruinar su vida. ¿Quién no iba a creer en Él? Pero ese no era el plan de Dios, y Satanás quería torcer una palabra para hacer que Cristo diera la impresión de que era espiritual. Nosotros también debemos recordar lo mismo. Las manifestaciones del poder de Dios no son usadas para hacer un circo de ellas. Tumbar gente solamente para para que vean que tengo aquí hasta rayos X. Liberar demonios con el objeto de exhibirse. ¡El hombre de Cristo! Todas estas cosas son para exhibirse. Así no se saca un demonio. Se agarra a la persona sin hacer ningún pancho, como dice Martín, y se le toma a un lado, ¿verdad? Y quedito, ¿sabes qué? No me vas a hacer pan, así, no me vas a hacer pan, te vas a callar y vas a sacar a esta persona y nos lo llevamos a un lugar donde nadie la ve para poder liberarlo.
Pero todas estas exhibiciones así, ¿verdad? No le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas, risas locas en la iglesia, sanidades solamente por el puro afán de demostrar que estamos teniendo el poder de Dios y sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Cálmate, ni Juan Diego lo hizo. La respuesta es clara de Cristo. No tentaremos al Señor nuestro Dios. No existe otra manera de hacer las cosas más que a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Tratar de hacer las cosas o practicar los dones o sanidades o milagros solo para mi ego, para mi vanidad, para apantallar a la gente o para el gusto de la gente es pecado. Dice Filipenses 1, 15 y 16, muchos predican a Cristo por envidia y vanidad. Ya en tiempos de Pablo existía esto. Y dice la Biblia en Lucas 4, finalmente, versículo 13 y 15, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos a concluir y a recordar esto. La victoria no había sido ganada para Cristo. Jesús no sucumbió a los ataques y tentaciones demoníacas, pero el enemigo solo lo había sido derrotado, escucha esto, temporalmente. Esta es la lección más grande de esta mañana. Satanás fue derrotado por Cristo temporalmente, porque más tarde, dice el versículo, por un tiempo nada más, se apartó de él, o sea, él iba a regresar a volver a atacar. La victoria sobre las tentaciones santo y santa de Dios, que tú hayas tenido ayer y que hayas tenido antier, no significa que ya tienes el poder para jamás volver a ser tentado. ¿No es verdad? No es verdad, no es verdad. No digas, yo ya vencí esto, yo ya vencí aquello, yo no tengo problema con las mujeres. No es cierto, porque no te conoces como deberías de conocerte, o porque las oportunidades no se te han presentado. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces nunca te sientas tan seguro de ti mismo de decir, yo ya no voy a caer en el alcohol, yo ya no vuelvo a fumar, las mujeres ya tienen un problema para mí, yo en esas cosas yo no puedo caer, porque en ese momento has dado el primer paso a la barranca. Porque si no caemos, es porque permanecemos en la palabra de Dios día y noche. Dice Romanos 8, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, tendrás victoria. Dice Pablo, yo no soy como los que tienen confianza en la carne. Por eso los hombres no deben tener relaciones íntimas con mujeres que no sean su esposa, ni darle consejería a una mujer si no está mi esposa junto, ni salir con muchachas jóvenes, ni andar ahí coqueteando, ni de querendón, ni mucho menos, porque caes. Ni llevarles regalitos a tu secretaria sin que tu esposa lo sepa. ¿Quieres regalarle un regalo a tu secretaria? Que tu esposa se lo lleve. Y que le diga, se lo mando de parte de mi viejo panzón. No seamos tontos. Cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago 1:2, dentro de nosotros mismos está el poder para caer. Nadie diga, el diablo me hizo caer. No, el diablo te presenta la tentación, pero dentro de ti hay una fuerza maligna, hay un poder entre nosotros que se llaman pasiones, y somos esas pasiones, el diablo las provoca para que el animal que traemos todos salga y comience el animal a comenzar a querer morder ese pedazo de carne, esa mujer, ese pedazo de dinero, esa fama, ese reconocimiento, y no nosotros controlar ese animal, cerrarle la reja, y cuando venga la tentación, saber que nosotros tenemos lo que dice la Biblia, dominio propio, es el fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu el dominio propio, y es el último del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 24. Entonces, si tú no aprendes a dominar tu vida, ya decirle a esa, no, y no voy a ese lugar, no voy a esa película, no voy con esa mujer, no me subo a tu coche, no voy a ese lugar, a esa fiesta, no voy a ver eso, no voy a entrarle a eso, no voy a manchar mis manos. Si no aprendes a cerrar la reja de ese tigre que traemos dentro, cada vez le vas a abrir más la reja, y más la reja, y más la reja. La tentación cada vez será más grande, más grande, más grande, porque mientras más abierta esté la reja,
más probabilidades hay de que salte ese animal de entre nosotros y se vaya tras aquello que el diablo le pone como carnada. Las tentaciones son la carnada de Satanás. Y siempre que un pez muerde el anzuelo es porque es seducido, o sea, la carnada le atrae y no sabe qué es la curiosidad. Y cuando muerde eso el pez, se da cuenta que ahí está enganchado y ya no se puede salir. Y entonces es sacado y es muerto fuera del agua. Y de la misma forma nos ataca Satanás, te va a lanzar carnadas. A ver, y tú comienzas y te la comienzas a jalar, y tú vas como perrito, y vas detrás de las faldas, y vas detrás de ese dinero, y detrás de ese negocio, hasta que cuando ya te das cuenta, ya mordiste el anzuelo. Y entonces dice la Biblia, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. Hermanos en Jesucristo, no hay ninguna tentación que nos haya sobrevenido que no sea humana. 1 Corintios 10:12. Sino que fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, para que cuando la tentación venga a nuestra vida, recordemos que la tentación no es pecado. Repito, la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Entonces, tentaciones diarias tenemos, pero cientos de tentaciones diarias. Ofertas de esto, ofertas de aquello, engaño, sexo, placer. Somos tentados porque dentro de nosotros existe el poder para poder caer y morder el anzuelo. Cuando venga la tentación, Dios nos dará la salida para escapar. Y cuando nosotros escapemos, podremos decir, el diablo me dejó hoy, pero no me voy a confiar mañana, porque nos deja el diablo temporalmente. Hasta que Cristo venga, el diablo no dejará de tentarnos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra, que es lo único verdadero que tenemos y que tiene valor. Todas las demás cosas, los dones y todo lo que hagamos, Padre Santo, tú mismo lo dijiste. Cuando tú vengas, muchos te dirán, oh Señor, yo hablé lenguas, yo eché demonios, yo hice milagros. Y tú les contestarás que no los conociste. ¿Por qué? Porque no son los dones los que revelan nuestra naturaleza, sino el fruto. Es el fruto del Espíritu el que tú buscas en nuestra vida, para que ya no seamos niños y andemos buscando circo, maroma y teatro, Señor, en las reuniones, sino que busquemos tu palabra, porque tu palabra es lo único finalmente que permanecerá en nuestro corazón. Día y noche les mando, dice el Señor, a que mediten en mi palabra, para que la estudien, la lean, la memoricen y reflexionen en ella, porque entonces todo les saldrá bien y todo lo que hagan prosperará. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y fue con la palabra con lo que Cristo Dios sí creó el cielo y la tierra. Fue con la palabra con lo que nos hizo renacer. Y fue la palabra la que nos sostiene. Amemos la Biblia. Amemos su palabra más que cualquier otra cosa que anhelemos buscar. Porque una vez que la palabra mora en abundancia en nosotros, el Espíritu hará lo demás. El Espíritu siempre buscará la palabra. ¿Quién está lleno de la palabra? ¿Quién tiene la palabra en su mente y en su espíritu para usarlo? Porque Dios usa su palabra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es nuestra ley. En ella somos santificados y ella nos guía a toda la verdad. Enséñanos a trazarla diligentemente, a ser siervos fieles que tracen bien la palabra de verdad. En esta mañana hay muchos de ustedes que se encuentran en una situación de confusión, de pecado, y todo tiene una raíz: no conocer la palabra de Dios. La ignorancia de la Biblia empuja al hombre a cometer herejías, a vivir en el pecado y a creer las mentiras de Satanás. Esta mañana Dios te manda que te arrepientas
y que vengas a la cruz del Calvario y le recibas como tu Señor y tu Salvador. Las personas que esta mañana quieran por primera vez invitar a Cristo a su vida, ahí desde su lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, ya no quiero volver a vivir engañado, engañada por no conocer tu palabra. Me arrepiento de toda la vida que he llevado, porque lo hice en ignorancia de tu voluntad. Ahora conozco que me has hablado y me seguirás hablando a través de la Biblia. Y quiero aceptar a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, porque creo que Él es el Mesías, el que pagó por mí en la cruz, el que dio su vida por mí. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias porque a los 3 días venciste la tumba y resucitaste de entre los muertos para darme una vida nueva. Jesús, camino contigo de aquí en adelante, tomado de tu mano. Ayúdame en las tentaciones, fortalece mi vida interior para no pecar contra ti. Para tu gloria eterna te lo pido y te doy las gracias, dulce Jesús. Amén.